saberte ver, nuestra TV. Saberte ver. Se reflexiona en las universidades sobre la televisión pública. En el capítulo anterior de Saberte Ver comenzamos a ver las reflexiones que realiza Verónica Heredia, jefe del programa Comunicación y Lenguajes Audiovisuales de la Universidad de Medellín sobre la televisión pública y la importancia de analizarla con los estudiantes de este pregrado. Hoy continuaremos desarrollando este tema. Es importante reflexionar sobre la televisión pública en las universidades porque ahí es donde se forman las personas que orientan los procesos de la televisión, y además porque también es deber de las universidades reflexionar sobre lo público, ¿cierto?, de la educación en general. Entonces estos dos elementos deben de dar herramientas suficientes para quienes orientan la televisión sobre la televisión pública. Desde el punto de vista académico, nosotros reconocemos a la televisión pública como una pantalla necesaria para el reconocimiento y la discusión de temas nacionales, ¿cierto? Es como un asunto que es necesario para sentirnos identificados, reconocidos, para ver allí contenidos que tal vez en el ámbito de lo comercial no aparecen. Por ejemplo, un formato como el documental ha sido abandonado por la televisión comercial, pero es protagonista en la televisión pública. Entonces, digamos, reconocemos esos intentos, esos esfuerzos por generar un contenido diverso que le apunte también a esa diversidad del público. La televisión pública debería ser incluyente, ¿cierto? Sería como una de sus funciones, uno de sus propósitos, incluir la diversidad, las minorías, el reconocimiento de todos los ciudadanos y la participación. Obviamente ya son esos valores como universales de la televisión y son los programadores quienes deberían tener dentro de sus criterios el tema, por ejemplo, de la inclusión, donde podamos tener pues como esa pantalla donde todos podamos sentirnos identificados y reconocidos. Obviamente el reto de los canales, de los programadores, de quienes dirigen los contenidos, es que esa televisión pública también sea entretenida, que pueda interpelar a un público, que pueda identificar sus necesidades, intereses, sus propósitos, ¿cierto? Hay un modelo mundial que cumple como esas dos vertientes, y es la BBC. La BBC es un canal público que se financia incluso con un impuesto voluntario que pagan los ciudadanos porque ellos encuentran allí un contenido interesante, relevante, entretenido, y ha logrado entonces generar como esa ruptura. Yo creo que todos los canales del mundo deberíamos mirar qué es lo que pasa allí para poder replicar esa televisión pública que no es sinónimo de aburrimiento, sino que es todo lo contrario, que es un canal que ha logrado posicionarse, que tiene prestigio, calidad, reconocimiento y que las audiencias lo ven. Cuando la televisión se vuelve memorable, cuando yo tengo un contenido que es de buena calidad, de buena factura y que no se pierde en el tiempo, por ejemplo, en este caso las series de ficción, podemos tener entonces otro tipo de contenido que puede interpelar al público, pero eso necesita presupuesto, necesita tiempos de ejecución, necesita planeación y validar esos contenidos con el público, porque no podemos seguir haciendo contenidos que tal vez están ya muy distantes de los intereses que hoy tiene la audiencia, por ejemplo la audiencia joven, que cada vez es más exigente, que busca esos contenidos de televisión en otras plataformas, no necesariamente en la primera pantalla. Entonces el reto es ver esa televisión internacional, casos de éxito en el mundo e incorporar esas estrategias en nuestros canales locales. El reto siempre será el presupuesto, pero entonces es cómo optimizar esos presupuestos para contenidos más pertinentes. La universidad, independientemente del sector en el que esté, sector privado o sector público, tiene digamos que una responsabilidad mayor, y es la de defender el sentido de lo público. La televisión pública es a su vez un instrumento para que ese sentido de lo público se conserve, para que ese sentido de lo público se difunda, para que ese sentido de lo público se visibilice. Es importante que siempre tengamos en cuenta que la televisión pública es un espacio de todos y para todos. Para comunicarte con el defensor del televidente puedes escribir al correo electrónico defensor@teleantioquia.com.co o a través de las redes sociales en Twitter @sabertever y en Facebook Saberte Ver.